Producciones coreanas, producciones japonesas, producciones asiáticas en general, ¿qué tienen en común todas? Novelas, series o películas. Así es, lo que tienen en común es que un 70% de sus producciones populares hablan sobre cómo una chica de clase media baja termina teniendo a dos partidazos de clase alta y muy guapos peleándose por ella. Los K-dramas, las K-películas y un sinfín de cosas tocan este tema incluso hasta el día de hoy, aunque por ahí me informan que esto ya está cambiando, pero eso no cambia el hecho de que cuando en una historia hay una chica y dos chicos que se pelean por ella y que son extremadamente guapos, es una historia exitosa. ¿Y qué tiene que ver todo lo que estoy diciendo con lo que veremos en esta historia? Pues en esta historia veremos exactamente lo mismo, pero intercambiando los papeles. Y si se preguntan qué es lo que pasa cuando cambias la fórmula, Absolute Cinema. Antes de empezar es necesario aclarar un par de cosas para continuar con esta historia. Nos encontramos en un universo en donde las personas conviven con personas que tienen superpoderes o mutaciones. No se nos dice exactamente cuándo empezó esto o que siempre fue así, pero las personas comunes y corrientes siempre han convivido con personas con habilidades fuera de lo común, y entre esas personas había una persona que era como un Batman moderno, pero claro, sin el dinero ilimitado de Batman. Esta persona se hacía llamar Robbie Robertson II, o su nombre de superhéroe que se hacía llamar Astral. Astral era un hombre común y corriente, con la única diferencia de que tenía la tecnología suficiente para poder manipular un traje robótico que lo utilizaba para ayudar a la mayor cantidad de personas posibles que vivían en Los Ángeles. Cuando las personas veían en la calle a ese robot gigante ayudando a varias personas en incendios, choques automovilísticos y en edificios abandonados, la gente lo empezó a llamar Mecha Man debido a su traje robótico. Robert Robbie Robertson II era un hombre común y corriente como las demás personas que ayudaba en su día a día, hasta que eventualmente se casó y tuvo un hijo, y eventualmente se divorció, pero Robertson II creía que tenía una responsabilidad con su ciudad, así que su divorcio y su vida como padre no le impidió seguir haciendo lo que amaba, que era ayudar a las personas. Pero así como existían los superhéroes, también existían los supervillanos. Y en la ciudad, un hombre muy parecido a Robbie Robertson II, con exactamente la misma tecnología que él poseía, apareció, y este villano se hacía llamar Shard. Shard quería tomar la ciudad a como de lugar, ya que Los Ángeles era perfecta para transacciones con otros supervillanos de otras ciudades. Al principio Shard no tomaba en serio a Robertson II hasta que Mecha Man interfirió con uno de sus negocios gordos, lo cual hizo que Shard se centrara en él al 100%, y eventualmente ambos lucharon cuerpo a cuerpo hasta que Shard eliminó a Mecha Man. Este suceso impactó mucho a las personas comunes y corrientes de la ciudad, ya que Mecha Man era muy querido y conocido por las personas porque siempre estaba disponible para ayudar. Pero lo que Shard no sabía es que Mecha Man Robertson II, quien manipulaba el traje, tenía un hijo y Shard no lo sabía. Y ese hijo se hacía llamar Robert Robertson III. Así es, tiene el mismo nombre que su padre y el padre de su padre. Y ahora sí, conocemos al protagonista de esta historia, que es el hijo único de Mecha Man, que se hacía llamar Robert Robertson III. Nosotros, el espectador, no se nos dice exactamente a qué edad perdió a su padre exactamente, pero lo que sí sabemos es que Robertson III ha estado buscando al asesino de su padre, es decir, a Shard, todo este tiempo. Y luego de buscarlo por un largo tiempo, finalmente había dado con una pista de su paradero exacto, así que Mecha Man estaba listo para vengar la muerte de su padre. Recordemos que Shard también era una persona común y corriente, solo que tenía tecnología, al igual que Mecha Man, pero tenía secuaces que tenían superpoderes. Como un villano que era completamente
completamente de ácido que se hacía llamar Toxic, con quien tiene un brutal PvP junto a los hombres de Shaur, y por un momento Mecha Man casi es eliminado por la superioridad numérica de Shaur, y cuando Mecha Man intenta escapar del lugar vemos que lograron penetrar su defensa y terminaron destruyendo a Mecha Man. Mecha Man lleva existiendo desde los años 50 hasta la actualidad, lo que quiere decir que el padre de Robertson III fue Mecha Man, luego fue el hijo de Robertson I, que es el padre de nuestro protagonista, hasta que en la actualidad le tocó a él ser el último Mecha Man. Como ahora ya no tenía la disposición del traje, Robertson III salió a comunicar públicamente que por el momento Mecha Man estará fuera del servicio porque el traje quedó completamente destruido por la explosión. En este punto de la vida de nuestro protagonista había perdido el traje y ya no tenía la posibilidad de seguir buscando al hombre que le quitó a su padre. Pero eso no iba a detener a nuestro protagonista, ya que a pesar de que no tiene el traje, aún conserva ese instinto de lucha y justicia. Y mientras los ladrones estaban dándole una brutal paliza a Mecha Man, en eso vemos a uno de los múltiples superhéroes que están en toda la ciudad de Los Ángeles. Y vemos caer del cielo a una chica rubia que se hacía llamar Blonde Blazer, que tenía poderes parecidos a los de Superman, pero no tan OP. Blonde Blazer estaba al tanto de quién era exactamente Mecha Man y lo que había hecho y su historial. ¿Y cómo sabía ella toda esa información? Porque en la actualidad se ha estado implementando y regularizando a los superhéroes para que trabajen en conjunto bajo la supervisión de una institución pública, algo parecido a la Policía Nacional, pero un poco más exclusivo, ya que esta clase de instituciones solo recibía a superhéroes y exvillanos reformados. Obvio, Blonde Blazer no era tan directa con todo lo que les acabo de decir y ella simplemente le pidió a Mecha Man ir a un bar para tomar un par de tragos y charlar. Blonde Blazer y Mecha Man salen del bar luego de charlar un poco y compartir y van a un lugar más privado en donde Blonde Blazer se siente un poco más cercana con nuestro protagonista, a tal punto de tener la opción de robarle un beso o no hacer absolutamente nada. Recordemos que Blonde Blazer es una superheroína parecida a Superman pero no tan fuerte, y entre líneas nos dice que ella no está tan borracha pero sí se siente un poco mareada por el alcohol. Y yo les pregunto, si ustedes ven a una chica muy linda con alcohol en el cuerpo, ¿ustedes la besarían o intentarían hacer algo con ella? Porque yo no. Sorry, I'm actually here with a purpose. The way I went about things tonight, I'm sorry. It was all a little loose, a little unprofessional. Unprofessional? I'm not sure that applies to this, but... I'm actually here on official business. How I know your name, the proposition I mentioned right before you spit in my mouth. Still mortified about that. ¿Recuerdan la institución de superhéroes que les mencioné anteriormente? Pues Blonde Blazer ha estado trabajando para esta institución durante un par de años, a tal punto de ocupar un cargo demasiado importante en la institución, y como Mecha Man era un superhéroe que se autofinanciaba a sí mismo y trabajaba con sí mismo, Blonde Blazer aprovechó este momento para pedirle a nuestro protagonista que sea parte de la SDN, que son las abreviaturas de Superhero Dispatch Network, o en español, la red de despacho de superhéroes. ¿Por qué Blonde Blazer eligió a nuestro protagonista? Pues porque básicamente Mecha Man lleva existiendo desde hace años y esta institución intentó registrar a superhéroes como Mecha Man, ya que ya poseían en su base de información sus nombres reales y el historial de personas comunes y corrientes que siempre han deseado ayudar a los demás. Es por eso que Mecha Man es un gran fichaje para la
la SDN, ya que poseen esos valores y naturalidad de querer ayudar al prójimo que lo hace perfecto para ser un despachador de héroes y que pueda capacitarlos debido a la experiencia y entrenamiento que ha recibido de su abuelo y de su padre. Nuestro protagonista no tenía tantas opciones como para decir que no, ya que Blonde Blazer le dice que si decide trabajar con ellos, lo ayudarán a restablecer el traje de Mecha Man, y es de este modo como Robbie Robertson III termina convirtiéndose en un despachador. A la mañana siguiente, nuestro protagonista se dirigió a la central principal de la SDN, que luce exactamente igual que una institución bancaria. Y una vez aquí, nuestro protagonista conoce a una ex villana que estaba reformándose trabajando para la SDN. Aquí conocemos a Invisible, y recuerden ese nombre y esa carita, porque la veremos muy seguido en esta historia. Bueno, mi historia. Sean viendo. Well, I'm wet. I see why you like him. Look at that trip. What does that look? Best Buy Fight Club? Fucking hot. Nuestro protagonista conoce a un montón de personas en este lugar, pero entre todas ellas había un hombre adulto de la tercera edad que tenía un vínculo especial con nuestro protagonista, y este al principio no lo reconoce, pero le dice su nombre de superhéroe, y en el pasado se llamaba Truckstar, pero en la actualidad todos lo llaman Chase. ¿Recuerdan que les dije que el padre de nuestro protagonista era Mecha Man en su momento? Pues cuando su padre estaba fuera trabajando, nuestro protagonista siempre tenía a un niñero que lo cuidaba cuando su padre iba a trabajar. Ese niñero era Chase. Y como podrán ver, la diferencia de edad entre ambos no era tan abismal. Y si se preguntan por qué Chase se ve tan adulto, es debido a su superpoder, ya que Chase podía moverse a una velocidad supersónica, pero esto hizo que su cuerpo y el envejecimiento del mismo se disparara cada vez que usara sus poderes. Y si se preguntan por qué se alejaron ambos, fue después de la muerte del padre de nuestro protagonista. Volviendo con la chamba de nuestro prota, él estaba a cargo de un equipo de superhéroes y supervillanos, todo en uno solo, el cual fue nombrado apresuradamente como el equipo Z. Este equipo estaba conformado por Sonar, un murciélago mitad humano, mitad animal, pero completamente capaz y consciente como para recibir órdenes. Flamblade, un hombre que controla y manipula el fuego, que al igual que el anterior es un ex villano reformándose. La chica invisible que vimos hace un momento, que se hacía llamar Invisible, al igual que los demás, una ex villana. Cope, que eliminaba personas por mucho dinero. Punch Up, un hombre fortachón irlandés que mide 1,5 m, y si bien en el pasado hizo cosas malas, jamás fue un villano del todo. Malévola, literalmente un ente demonio que ha hecho cosas malas en el pasado, pero jamás fue una supervillana como tal. Golem, que es como dice su nombre, una especie de golem que si bien en el pasado fue un villano, ahora trabaja por mejorar. Y por último, Prism, una especie de icono pop, y al igual que los demás, en el pasado hizo cosas malas, pero ahora es una heroína como tal, o más una diva que otra cosa. Y es así como Mecha Man, nuestro superhéroe, pasa de ser un hombre que tenía un traje muy poderoso, que se la pasaba buscando insaciablemente al hombre que le quitó a su padre, a ser un asalariado más, trabajando detrás de un escritorio dándole órdenes a gente de dudosa moralidad. Y si se preguntan cómo fue el primer día de chamba de nuestro protagonista, pues le fue muy mal. El equipo de nuestro protagonista no trabajaba como deberían, ya que ninguno seguía las reglas ni las instrucciones que les daba nuestro protagonista por el intercomunicador. Y lo peor de todo es que una situación de rehenes y villanos salió horriblemente mal y terminaron destruyendo el establecimiento de una persona que no estaba asegurado. Y lo peor de todo es que las relaciones interpersonales de cada uno de nuestros personajes no ayudaban absolutamente nada. Feel bad. Good. Fuck you. Yo en
ese momento estaba como... ella no lo sabe, pero será mi esposa. Debido a esta falta de respeto con su jefe y superior, Blonde Blazer y Chase tienen la fabulosa idea de suspender e incluso de despedir a Invisigal porque ese comportamiento y actitud lo viene teniendo desde antes de que Robert llegara a trabajar al lugar. Obviamente nuestro protagonista les dice que el equipo está conformado al 100% de ex villanos o delincuentes reincidentes que necesitan una mano firme y líder que los guíe a evolucionar y a cambiar la mentalidad que poseen todos. Y sí, ¿recuerdan a Blonde Blazer que no intentó, pero teníamos la opción de besar a Blonde Blazer o simplemente no hacer nada? Adivinen qué, Blonde Blazer todo este tiempo tuvo un novio que era superhéroe igual que ella, que se hacía llamar Phenomenon. ¿No es gracioso como Blonde Blazer le invitó unos tragos a nuestro protagonista, luego se lo llevó volando por ahí, luego le tocó el rostro y así? La chica tenía todo este tiempo novio y no fue profesional al tratar de reclutar a un héroe. Todos llaman Invisibitch a Invisigal, pero cuando yo estaba en esta parte dije, el bitch le queda muy bien a esta clase de personas. Pasa más el tiempo y recuerdan que Blonde Blazer le prometió reconstruir el traje de Mecha Man a nuestro protagonista. Pues en la SDN tienen a un superhéroe e ingeniero demasiado bueno que se hacía llamar Royd, quien intentó chocar los puños mientras ambos estábamos en el baño y con el pipi afuera, y obviamente le dije que no, pero conforme avanza la historia nos damos cuenta de que Royd le tiene un cariño y respeto al traje de Mecha Man y lo que representa, porque le dice a nuestro protagonista que él trabajó y conoció a su padre y que era un muy buen tipo, y que le sorprende que su hijo haya aprendido y conservado los principios y valores que tenía su padre. Paralelamente, el equipo Z no ayudaba en nada con las misiones de superhéroes, ya que básicamente la mayoría ahí quería eliminarse entre sí, y como nosotros somos el protagonista de esta historia, tenemos la opción de despedir a un miembro del equipo, y esta decisión es importante para más adelante. Las semanas pasan, el equipo avanza, pero muy despacio. Al equipo Z le cuesta mucho relacionarse entre sí y trabajar en equipo. Al parecer Invisigal despierta sentimientos por nuestro protagonista. Blonde Blazer termina con su novio Phenomenon. Los prototipos de Royd, al tratar de recrear o reconstruir el traje de Mecha Man, fallan horriblemente. Y por si fuera poco, Invisigal intenta acercarse a nuestro protagonista a su manera. I had a dream last night that we were fucking. Usually I don't remember my dreams, but this one was pretty vivid. Was it the one where I have a big dick in it? Yeah, actually, you did. I have that one too. Esto es gracioso porque es básicamente lo que yo también habría dicho en esa situación. En un punto de la historia tenemos la posibilidad de trabajar con Phenomenon, pero la ruptura con Blonde Blazer le afectó a tal punto que terminó desarrollando una depresión muy severa. Y en un punto de la historia tenemos la posibilidad de cenar con Blonde Blazer o ver una película con Invisigal. Así que su servidor decidió ver una película con Invisigal. This is... You first. This is nice. What were you gonna say? Do you like Sour Patch Kids? I fucking love Sour Patch Kids. Cool. Me too. En este punto de la historia, nuestro protagonista y su equipo Z llevan trabajando juntos por más de un mes y medio y ni uno de los miembros del equipo Z sabe trabajar en equipo, y lo peor de todo es que aún no se tienen confianza el uno al otro como para trabajar como héroes adecuadamente. Así que esa noche, Robert decide invitar a todos a un bar para que puedan convivir y conocerse un poco más, pero el problema que como todos eran ex villanos o personas con antecedentes
antecedentes penales, el único lugar que conocían era un bar de mala muerte repleto de delincuentes y exvillanos. Y esto hizo que eventualmente uno reconociera a uno de ellos porque ahora eran superhéroes. Y es así como se desató una brutal batalla en el bar, pero esto de algún modo los ayudó a todos, ya que todos pelearon para proteger al otro y porque era divertido ver cómo destrozaban a los villanos juntos, haciendo que de algún modo el equipo confíe más en sí mismos y todos se abran un poco más para que el equipo Z pueda trabajar como debe ser. Every room you walk into, your reputation precedes. I walked into SDN and suddenly I was me. Just me. We have the chance to leave the past behind. I don't care who you were 5 years ago, 2 months ago, yesterday. I care about who you are right now. And right now, I'm Robert. So, what now? Orgy time? Right, make a fuego sauce and ass play sounds like a great combo. Ahora un par de meses han pasado ya y Royd logró reconstruir a Mecha Man por completo, pero lo único que no podía reconstruir era la fuente de alimentación del traje, que era un elemento muy extraño que se hacía llamar pulso astral. Esto es algo parecido como la fuente de alimentación de Tony Stark, pero este elemento era un poco más raro, ya que funcionaba para reactivar y proveer de energía a casi cualquier aparato electrónico. A los muchachos les costó mucho entender esto, ya que Robertson terminó siendo lastimado de gravedad mientras probaba el traje y una variante del pulso astral creada por Royd, quien le dice a nuestro protagonista que ya no desea hacer esto porque su trabajo casi le cuesta la vida. Como nuestro protagonista pasó en el hospital un par de semanas, cuando volvió a su hogar, los muchachos de la oficina lo fueron a visitar y a hacer una pequeña fiesta en su departamento. Y lo más importante de todo es que Royd le dice a nuestro protagonista que ha localizado y capturado una lectura de energía demasiado inusual pero estable que funciona exactamente igual que el pulso astral que necesita para el traje de Mecha Man. Imbécil le dice a nuestro protagonista que este elemento lo tienen varios villanos de la ciudad y que solo es cuestión de tiempo encontrar el pulso astral en alguna guarida de algún enemigo de la ciudad y utilizarlo primero, ya que se enteraron todos que el villano, es decir, Shard, también se encuentra buscando exactamente el mismo elemento que nuestro protagonista, pero ellos aún no saben por qué o para qué. Pero ese día no querían hablar de trabajo, ya que ese día era especial porque era la fiesta de nuestro protagonista porque había salido del hospital. Y oh my god, es en este momento de la historia en donde presenciamos una escena tan pero tan conmovedora, tan hermosa, tan sublime. No por el momento ni la escena, sino por la música de fondo que se utiliza en este momento, porque es exactamente lo que están viviendo nuestro protagonista y su interés amoroso.
esta no era eterna todo el tiempo, así que hubo un momento en el cual Invisigal volvió a tocar el tema de la fuente de energía que necesita nuestro protagonista para que pueda volver a usar el Mecha Man, pero en eso vemos que Chase no confiaba en Invisigal, ya que como él también era un despachador de héroes, sabía el historial criminal de cada uno del equipo. Y con ese complejo más que tomó mucho alcohol, Chase termina faltándole el respeto a Invisigal. Think you invisible, but I fucking see you. You don't know anything about me. I know you're a liar, criminal, I know you're fucking dangerous. What else do I need to know? There. Now I know you're a coward. Oh my god! Oh my god. Busy! Wait! Y más tarde nos enteramos de que Invisigal fue completamente sola hasta la guarida de un villano demasiado poderoso a robarle la fuente de energía. Pero la situación sale horriblemente mal, ya que Invisigal le fue a robar al mismísimo Shard. Invisigal creía que como se podía volver invisible, podía robar el artefacto y simplemente escapar del lugar, pero Shard estaba a punto de eliminar a Invisigal. Pero en eso vemos a Chase usar sus poderes una última vez. Keep up. No! Okay, yeah, you're good. Chase logró salvar a Invisigal, pero sus poderes lo consumieron completamente. Where's my keys? Where's my fucking keys? Hey, wake up! No! No, don't fucking do this, please! Please, Chase! Chase no murió, pero sí entró en un estado de coma, sin saber si volverá o no. Y esto le pega de una forma brutal a nuestro protagonista, porque Chase siempre fue como un hermano mayor para él. Pero el trabajo no esperaba contratiempos ni inconvenientes y nuestro protagonista tenía que volver al trabajo. Pero al volver se dio cuenta que los muchachos del equipo Z se encontraban debatiendo y discutiendo sobre si Invisigal debería seguir en el equipo o no, ya que un 90% de los muchachos querían que Invisigal dejara el equipo porque nada de esto habría pasado si Invisigal no trabajara por su cuenta o que simplemente respetara las órdenes. En este punto nosotros decidimos si darle la razón al equipo o echarnos un discurso motivacional hablando del cambio de una persona, el heroísmo y cómo ser un héroe significa cambiar lo que fuiste antes y convertirte en algo mejor. Este discurso lo escucha Invisigal, quien decide marcharse por su propia cuenta, pero antes de hacerlo decide contarle la verdad. Y prepárense para el plot twist porque no lo van a creer. El día en el que nuestro protagonista perdió el traje de Mecha Man fue gracias a que Invisigal en ese momento trabajaba con Shard. Invisigal todo este tiempo ha tenido asma y su asma cada vez avanzaba más y más, pero Shard ofrecía mejoras a superhéroes o villanos que quieran trabajar para él. Así que Invisigal terminó trabajando para Shard solo para conseguir esa mejora para poder controlar su asma. Y como en ese momento trabajaba para Shard, la utilizó para destruir a Mecha Man de una vez por todas. Y fue Invisigal la responsable de que nuestro protagonista perdiera su mecha traje. Y si te sientes un tanto paranoico, tal vez esa es la razón por la cual Invisigal se siente atraída a nuestro protagonista, porque de algún modo se siente responsable. ¡Oh, Dios, no puedo! Y al
final Invisible termina dejando la SDN por su propia cuenta. Nuestro protagonista no sabía exactamente cómo sentirse porque la chica que le atraía también era la responsable de que él terminara en ese lugar en primer lugar. Pero justo cuando nuestro protagonista estaba deprimido, en eso es capturado por Shard, quien cree y piensa que es nuestro protagonista quien tiene el pulso astral, pero este le dice que no lo tiene y que Invisible tampoco, pero en eso Shard le muestra grabaciones en donde vemos que Invisible efectivamente había tomado el pulso astral, pero no se lo dijo a nadie. En medio de la confrontación, vemos llegar al lugar a Blonde Blazer, quien de una forma demasiado brutal amenaza a todos y les dice que podrían eliminarla si trabajan juntos, pero ella tampoco caerá sin eliminar a varios. Esto le impacta de una forma brutal a Shard, quien al parecer la respeta y la admira y deja que se lleve a nuestro protagonista, pero el saber que le importa a Blonde Blazer, una persona común y corriente como él, le da a entender a Shard que si busca el pulso astral al mismo tiempo en toda la ciudad, nadie podrá detenerlo. Y justo como la SDN, en donde trabajan nuestros protagonistas, los villanos también se organizaron para atacar la ciudad al mismo tiempo. Exactamente, luego de todo ese acontecimiento, nos enteramos de que la SDN tiene una mascota, o siempre tuvo una mascota en su establecimiento. Lo vemos hasta el final, porque, bueno, no sé por qué, pero ahí está. No les digo esto al pedo, esto será más relevante, pero más adelante. Como toda la ciudad estaba bajo ataque, nuestro protagonista va reclutando incluso a pseudohéroes que no eran tan poderosos como los demás de su equipo. Y pasada la medianoche vemos como poco a poco los muchachos vuelven a trabajar e incluso la propia Invisible vuelve porque sabe que necesitan ayuda. Como estaban atacando toda la ciudad en un punto, terminan cargándose toda la electricidad de la ciudad, haciendo que Chase, quien se encontraba en el hospital, no tenga mucho tiempo, ya que recordemos que estaba en coma y seguía viviendo gracias a un aparato electrónico. Y eventualmente los villanos llegaron hasta el establecimiento de la SDN y cuando ya se encontraban dentro, vemos que Invisible indirectamente estaba con ellos. Pero ella le dice a nuestro protagonista que solo volvió para darle el pulso astral a nuestro protagonista para que de una vez por todas pueda utilizar su mecha traje, pero Roy y los demás miembros del equipo ya no confían en Invisible y aquí nosotros decidimos si confiar en Invisible o no. Y desde que inició esta historia hasta ahora vemos por primera vez a Mecha Man en acción una vez más. Pero cuando Mecha Man estaba a punto de pelear con los secuaces de Shard, en eso lo vemos aparecer y entendemos por qué quiere el pulso astral a como de lugar, porque al igual que Mecha Man, él tenía su propio traje mecánico. Pero lo que realmente quería Shard es usar el pulso astral para sí mismo. Así que por primera vez el equipo Z, un grupo de supervillanos reformados, trabajan juntos más que nunca para detener a Shard de una vez por todas. Pero cuando todo parecía perdido, en eso vemos a Chase con superpoderes, específicamente con los superpoderes de Blonde Blazer, ya que al parecer todo este tiempo Blonde Blazer le debía sus poderes a un artefacto que cargaba ahora Chase. Blazer? You're not the only one who wasn't born with powers. My powers come from that amulet. Holy shit. Look at you. Oh, look at you. Oh shit, yeah, look at me. Shit, no, look out. Y cuando todos creían que habían derrotado a Shard, este sale de su traje y toma de rehén a la mascota de nuestro protagonista. Y lo chantajea y le dice que si no le da el pulso astral, eliminará a su cachorro. Así que nuestro protagonista accede y termina dándole el pulso astral, lo cual hace a Shard demasiado poderoso, pero luego vemos que la concentración era demasiada, y lo cual hace que Shard termine en absolutamente nada. Pero este, con sus últimas fuerzas, termina disparándole a nuestro protagonista, pero en eso...
I guess I can still be surprised. Y tenemos la opción de vengar la muerte de nuestro padre o simplemente dejarlo como está. Aquí la decisión era simple, los héroes no matan, así que solo lo papeamos y ya está. Y como su líder había caído, los muchachos, el equipo Z, lograron controlar a la mayoría de los villanos de la ciudad. Y como la noche era demasiado larga, estaba empezando a amanecer y la situación era perfecta para un beso. O bueno, algo así. Y es de este modo como finaliza esta historia. Invisigal, una ex convicta que terminó cambiando y evolucionó a convertirse en una superheroína, aceptando y abrazando esa parte que era mala o problemática desde un inicio. Oh, you got something on your... Is it blood? I'm a bleeder. Someone is attracted to Robert. And you lock that down, Robert, because it's never going to happen again. Is it still there? Bloom Blazer, una chica superpoderosa que luego de terminar con su novio se puso a buscar otra potencial pareja para ella. Lo cual, si me preguntan a mí, eso sí es de villano. Y el equipo Z, que al final, luego de todo, terminaron trabajando en equipo y volviéndose mejores que la mayoría de los superhéroes. Y si me preguntan a mí, la fantasía de esta historia o novela gráfica que acabamos de ver es que dos chicas se interesen por un hombre. Eso, en mi opinión, es una buena fantasía. Okay, yeah. Wait, let me get a picture. Over here. Somebody else take the picture. Okay, what's happening? Okay, stop. Wait, are we taking a picture? Are we taking a picture? Yeah, thanks. Hey, are you taking a picture? What's happening? Okay, that's enough. Let's be careful with your discussion. Careful, everybody. Whoa, whoa, whoa. Okay, instantly painful, actually.